Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy, el Hacer el Pensar del día de hoy, se va a tratar acerca de perdonar que no nos perdonen. Y traigo algunos ejemplos que me gustaría ir mencionando. A mí me ha estado pasando una y otra vez con el proyecto hermano de Hacer el Pensar, que es Uniendo Puntos, donde me pongo a entrevistar a personas del medio cinematográfico, que pues a veces me cuesta mucho trabajo, ¿no? Con mis amigos pues es fácil. Con mis amigos es muy sencillo porque pues levantas el teléfono y quieren o no quieren y ya está. Pero he tenido que tocar puertas de personas que pues, son más abstractas, que son desconocidas para mí, que tengo que buscar amigos en común, buscar el lugar para conocerlos, mandarles un mensaje por Instagram, mostrarles el trabajo previo, hacer una labor de convencimiento, etcétera, etcétera. Y en todo este proceso de este proyecto, de este podcast, pues me ha pasado mucho tanto de personas que han sido invitadas como no, que pues todo el mundo tiene una opinión. Todo el mundo tiene una opinión al respecto, pero las personas que han opinado, la mayoría de las personas que opinan pues son personas que nunca se han puesto a hacer un podcast, que nunca se han puesto a hacer videos, que nunca se han puesto enfrente de una cámara a exponer ideas. Es muy fácil verlo desde el otro sitio y tener una opinión sin tener un camino de por medio. Con esto lo que quiero decir es que me he topado con muchas cuestiones donde las personas no conciben que me haya aventado a hacer este proyecto. Por la razón que sea, que porque estoy muy joven, que porque soy muy pobre, que porque estoy muy estudiado, que porque soy un inculto, que porque Y hay muchas cuestiones y las razones que suelen darme al respecto tienen que ver con la herida de la persona. Tienen que ver con lo que la persona trae en el morral, tienen que ver con lo que no ha podido resolver acerca de ellos. O sea, me dicen a mí, me aconsejan a mí o me atacan a mí si tú quieres, pero en realidad es algo que o les gustaría que alguien les hubiera dicho a tiempo a ellos o que de alguna manera están intentando decírselos a ellos. Y acerca del perdonar, pues esto ha pasado, como muchas otras situaciones en la vida y como muchos momentos, como a muchas personas en la vida, que termina por alejarte de amistades, que termina por alejarte de personas cotidianas. Yo recuerdo un mensaje que me enviaron por ahí vía alguna red social. Yo trabajé con X grupo de personas, hice mucha amistad con ellos y pues ya después cada quien agarró para su rumbo. Empezamos a hacer proyectos cada quien distintos o empezamos a tener puestos distintos los unos de los otros, donde ya no convivíamos y un güey que fue muy cuate, en su peda supongo, hacia las 2, 3 de la mañana me escribió: oye, pues una disculpa porque a mí nunca me invitas a ir contigo, pero te pido una disculpa porque a mí me gusta el alcohol y no las bicicletas, que en ese momento yo andaba mucho en bicicleta y yo me quedé, órale, no dijo nada, pero lo dijo todo. Me empezó a pasar, y retomando este ejemplo, de cuando me casé, pues yo tenía 20 y tantos años y me empezó a pasar que solo al estar ya planeando la boda, todavía no me había ni casado, pero las personas de mi trabajo, las personas, sobre todo el trabajo, que era donde más tiempo pasaba, las personas de mi trabajo que ya estaban casadas, así los viejotes ya de barbas blancas, de 60 y tantos, etcétera, esas personas me empezaron a validar más como hombre, más como trabajador, más como persona, más como lo que tú quieras. Estaba como viviendo una especie de iniciación de los ancianos de la tribu porque yo sí me iba a casar. Y a sus ojos, de alguna manera, eso me hacía más adulto, teniendo mis 26, 27 años, que personas que tenían 35, 40 años, porque yo estaba viviendo una iniciación que las otras personas no habían vivido. Con la vida de casado y con la vida de papá, empieza a pasar pues que la vida te cambia, inevitablemente. Te cambia en el sentido donde solo otros papás te van a entender. De lleno solo otros papás te van a entender, de manera como abstracción social y viendo desde afuera, y cualquier persona empática y con dos dedos de frente que se detenga un momento a reflexionar al respecto, te puede entender, puede darse una idea de lo que estás viviendo, puede escuchar que si no dormiste, que si se enfermó de la panza, que si estás batallando porque no lo podías despertar o no lo podías dormir o no podías, etcétera, etcétera. Eso es muy entendible por las personas a las que ya nos pasó. Por las personas que no les ha pasado es un poquito más abstracto, y eso me empezó a pasar con las cuestiones de los amigos. O sea, si a mí me invitabas tú a tu fiesta, hoy sábado tenías una fiesta ahí por tu cumpleaños y yo te había dicho, claro que sí voy a ir, no sé qué, a qué hora es, a las 9, sí voy un rato y no sé qué. Y si de repente no me aparecía o llegaba muy tarde o etcétera, pues era muy abstracto el bebé no se quería dormir. Simplemente, pues que hay veces que los bebés no se quieren dormir, por razones hay muchas, no los puedes dormir, te ganan intentándolos dormir tú a ellos, te terminas durmiendo tú. Entonces hay una distancia tan grande, pese a que son personas de tu misma edad, con las que estudiaste, con las que fuiste a la universidad, personas con las que trabajas de exactamente la misma edad, del lugar que sea, y terminan ya por no entenderte por una cuestión tan sencilla en apariencia como haberte casado y haber tenido un hijo.
Suena muy sencillo, suena a lo mejor muy abstracto, pero termina por alejarte de las personas. Hay personas que se lo toman a bien, les causa mucha ternura, les despierta el instinto paternal o maternal, algo les mueve por dentro, etcétera. Y pese a que no te entienden, entienden que no te entienden. Y está bien y la relación continúa y si llegas un poquito tarde un día no hay mucho problema y no pasa nada. Pero hay muchas personas, y me pasó a mí, le pasó a mi esposa, y le ha pasado a una cantidad de personas, que dejamos de tener amigos, que nos alejamos de las personas o de X número de personas, la mayoría incluso, porque ya no te entienden. Ya empiezas a ver, hace poquito sí fui a una fiesta y de hecho llegué tarde por un tema del niño, pero me lo decía una persona que de hecho no tiene hijos y me veía con una mirada como muy fuerte y decía, no, pues es que, y así casi sin parpadear, es que tener hijos es pensar por otros, es ver por otros. Y ahí me quedé pensando, seguimos platicando de eso y antes de irme le dije algo así como que sí, porque uno piensa como individuo, empieza a reproducirse y piensa como tribu. Y eso, intenta pensar un momentito, eso es un setup en la cabeza muy diferente. Como tantas cosas nos terminan pasando, como cuando en la secundaria te firmaban la playera y nos vamos a seguir viendo, que vayamos a prepas diferentes y etcétera, y termina por no pasar. Y perdón si te lo digo, si te está pasando, termina por no pasar porque estamos viviendo en otros lugares y eso no quiere decir que no quieras a las personas que están allá. Eso quiere decir que estás viviendo otras cuestiones, que estás en otros momentos de la vida. Hubo una ocasión en la que yo fui ascendido así de una manera muy padrísima, donde hoy jueves estaba ganando X cantidad de dinero y el lunes de la próxima semana iba a estar ganando el doble. O sea, fue un crecimiento laboral así padrísimo, buenísimo, increíble. Y las personas con las que yo estaba no lo comprendieron del todo. Les costó que estaba laboralmente, les costó mucho trabajo y yo no me quería ir y ponía muchos pretextos, que si la fidelidad laboral, que si un montón de cosas, hasta que ya de plano en terapia me dijeron, a ver, quiero que escribas así, lo pongas donde te levantes y te arregles todos los días, me voy a perdonar ser mejor que mis amigos. Y yo, ay, oye, pero eso está muy feo. Puede ser, pero lo necesitas. Y fue un ejercicio que a mí me sirvió mucho. Y eso hay que tomarlo con pincitas porque es muy fácil que uno se vaya hacia el ego, que su ego se crezca demasiado. Pero es algo importante. El ego crecido termina siendo mucho más funcional que el ego derrotado. Porque si tú eres el mejor de la cuadra, te tienes que levantar temprano a romperte la madre porque eres el mejor de la cuadra. Si eres el más desgraciado de la cuadra, pues estás tan triste que a lo mejor no te paras ni de la cama. Entonces, si bien no estoy muy de acuerdo en tener el ego por las nubes, pues es muy funcional para la vida cotidiana y para los trabajos. El caso es que a mí me pasó esto y a mí me frustraba mucho que las personas con las que yo convivía bien, con las que salía, con las que me iba para aquí, para allá, pues eran personas que no estaban entendiendo lo que a mí me estaba pasando. Y ahí es donde empieza a entrar ya de lleno el título de esta reflexión, de perdonar que no te perdonen. No pasa nada. La persona finalmente, o cuando nos toca estar del otro lado, estamos tomando nuestras decisiones activas o pasivas o activas, estamos tomando nuestras decisiones basados en nuestro mejor estado de conciencia. Salvo un caso particular de alguien que tenga de plano un cable en la cabeza desconectado, la mayoría de las personas decidimos basado en lo mejor que creemos de la vida. Por ejemplo, muchas cuestiones muy tóxicas en los trabajos, en las relaciones de todo tipo, vienen de la palabra justicia. La enuncien o no la enuncien las personas. Piénsalo de determinada manera. De la siguiente manera, perdón. ¿Cuántas veces no has escuchado a una persona quejándose en el trabajo porque no es justo que el nepo baby sea su jefe? ¿Cuántas veces no has escuchado en el trabajo que no es justo que la persona esté por arriba de él en el organigrama nada más porque habla inglés, nada más porque fue a la escuela, nada más porque está más guapa, nada más porque está más mamado, nada más porque... Y empiezan a haber un montón de cuestiones, quejas pueden entrar aquí, todas las del mundo, pero termina tratándose de justicia, que la persona piensa que el mundo no es justo, e independientemente de que sea justo o injusto, la persona pues no está de acuerdo con lo que está pasando, siente y le da coraje y le da envidia y le da rabia a ganar menos o ser menos reconocido, la cuestión que sea, pero la persona en realidad te está hablando de justicia y te está hablando de una herida personal donde probablemente la persona pues tiene algo muy pendiente, muy arraigado con la justicia. Así termina por pasar con los amigos. O sea, si tú tienes amigos que se dedican a lo mismo que tú, va a haber alguien que gane y alguien que pierda. Explícome. Y eso pasa también con relaciones de pareja y lo que sea. Si se dedican exactamente a lo mismo, no sé, a la dirección de fotografía, que es el medio en el que me desenvuelvo, a la actuación, a la dirección de actores, a cualquier cosa,
Si tú te conoces personas que se dedican a lo mismo, siempre vas a ser más o menos exitoso que el que tienes enfrente. Oye, pues es que yo gano más dinero. Ah, bueno, es más exitoso económicamente, pero él tiene más prestigio. Híjole, entonces aquel es más exitoso tal vez artísticamente. Oye, pero y empiezan a entrar todas las variables donde finalmente pues a uno le termina faltando lo que tiene el otro. El que tenemos enfrente, pues si nos da igual, nos da X, pues es un NPC en nuestra vida, es un mueble, es una planta, es una persona que simplemente existe y nos da igual. Pero la mayoría de las personas con las que convivimos no nos dan igual, nos importan. Aunque no sepas que te importan, la mayoría de personas que te rodean de tu familia, amigos, vecinos, el trabajo, etcétera, son personas que te importan. Y son, si me apuras, lecciones que tiene la vida, son puentes, son caminos que tiene la vida para darte lecciones, para espejearte acerca de tu persona o para mandarte a vivir algo que no has vivido, algo que no has superado. No sé, si lo tomas del lado más religioso, pues pensarás, bueno, uno reencarna a vivir la misma lección otra vez. O por ahí tu tío borracho que salió de la cárcel te diría, bueno, Dios te va a reencargar más pendejo hasta que aprendas y con menos recursos para resolver el mismo problema. Con esto lo que estoy tratando de decirte es que a la hora de tener al otro enfrente, a la hora de tener a esa persona, a ese amigo, ¿por qué uno termina sintiendo envidia por los amigos? O tus amigos son los que terminan teniendo envidia, no la persona que vive allá a 700 kilómetros de tu casa y no tiene idea de quién eres ni qué haces. Las personas cercanas son las que habría que perdonar o las que nos tendrían que perdonar. Y muchas veces el perdón es, no, pues sí hubo una traición, no me invitaron a la fiesta, ¿no? Cuestiones más lineales, de pronto, cuestiones más fáciles de entender si hay que pedir perdón o no. Pero muchas veces el perdón va en cuestiones más abstractas. Muchas veces el perdón está en que tú le dijiste tal vez una verdad universal a la persona que tienes enfrente y para esa persona era tal vez la oportunidad de cambio y la elección de su vida y la persona no supo por sus heridas cómo recibirla, porque tú eres más joven, porque eres más grande, porque eres más hegemónico, porque eres más... Inserte el pretexto que quieras, pero la persona, en lugar de encontrarse con su herida, en lugar de ver el problema y solucionarlo, está eligiendo enojarse contigo. Está eligiendo encabronarse y decir que eres un tonto, que no sabes, que eres un inculto, que si tú que estudiaste, qué credenciales tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no importa. La persona que tienes enfrente te está dando la lección que necesitas. Está poniendo la idea que te resuena y te enoja y te da coraje y piensas que es un imbécil. Pues esa persona que tienes enfrente te está dando la oportunidad de mejorar algo en tu vida. Y tú te estás yendo por las ramas y te estás encabronando con la persona que tienes enfrente. A lo mejor la persona que lo tiene enfrente, yo soy el hijo más chico de mi familia, posiblemente por eso hago videos, de hecho algo hay de eso, como ganas de llamar la atención y etcétera. Pero eso importa para mí, mis heridas y con mi terapeuta y le debe importar a mi esposa y etcétera. Pero para ti, para tu vida, eso no importa. Lo que importa es lo que se te está diciendo y la oportunidad que tienes enfrente de vivir o no algo. Eso por poner un ejemplo, por supuesto. Y el perdón, pues uno puede hablar de perdonar a los otros. Y perdonar a los otros es importante para quitarnos algo de acá adentro. O sea, yo no sé, a mí, supongamos, me pusieron los cuernos y fui muy infeliz y me sentí traicionado y no supe querer y viene venir acarreando una serie de cosas por un evento en particular. Cuando en realidad, pasado X tiempo, el luto, el duelo, el dolor, lo más importante ya no es que yo perdone a esa persona. No porque la esté librando de culpas ni nada por el estilo, sino por quitarme de ese odio que no me está llevando a nada, que nada más me da insomnios, dolores de cabeza, gastritis, etcétera, etcétera. Solo para liberarte de esas tres, ya vale la pena perdonar a la persona que ya ni ves, que ya ni está en tu cotidiano. Y cuando estamos del otro lado, uno debería aprender a perdonar que no lo perdonen. Bueno, pues no pasa nada, yo le dije a esta persona lo que era importante para el proyecto y la persona me corrió, me mandó al diablo, ya no me contrata, no me llama a proyectos, me bloqueó, lo que sea. Pues tocará perdonar a esa persona que no te está perdonando. Si tú ya levantaste el teléfono, si ya tocaste la puerta, si ya hiciste lo que estaba en tu disposición, pues toca perdonar que no te perdonen. Toca estar en paz con esa persona, aunque esa persona tenga un odio recalcitrante hacia tu existencia. Ya no podrás hacer nada tal vez con eso, sino encontrar la manera de vivir en paz y ver como todas estas cuestiones que tiene, todas estas implicaciones que tiene el perdón.
Eso es lo que yo quería compartir esta semana. Esa era la reflexión, el hacer el pensar que yo traía el morral el día de hoy. Y quiero darte las gracias por haberlo visto. Por acá abajo, ya sabes, abrimos debate como siempre. Y pues nada, yo te veo la próxima semana en este espacio donde nos ponemos a reflexionar acerca de las cuestiones trascendentales de nuestra vida cotidiana, que se llama hacer el pensar. Chao, chao.